Mateo capítulo 8 versos del 5 al 13. Cuando Jesús entró en Capernaum o Cafarnaún, vino a él un centurión, es decir, un soldado romano, que manejaba a 100 soldados, y le rogó, diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado será sanado. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este ve, él va, y si digo a otro ven, él viene. Y si digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Amén y amén. Vamos a darle un buen aplauso a esta palabra, a la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a ir al punto porque pues creo que me he demorado un poco esta mañana. Y el punto aquí para nosotros es: ¿qué tanto estamos conscientes del poder y de la autoridad que tiene Jesús para nuestras vidas? Podemos estar creyendo en Él, y qué bueno, es indispensable que creamos en Jesús como el enviado del cielo, el Verbo encarnado. Dios se manifestó a la humanidad a través de Jesús. Dios mismo vino por nosotros en Cristo para anunciarnos, para interactuar con nosotros y darnos el mensaje del propósito de la vida humana. No era para solo los judíos, era para toda la humanidad. Por eso en esta escritura vemos algo que parece que no se entendiera. El Señor Jesús dice: yo no he hallado tanta fe aquí en Israel. Israel es el pueblo escogido, el pueblo de Dios. ¿Por qué Israel fue el pueblo escogido? Porque Dios escogió a ese pueblo para encarnarse. Pero el mensaje de Jesús era para todas las razas y toda la humanidad. Pero los israelitas, los judíos, no lo aceptaron. La mayoría no aceptó a Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba delante de Pilatos y la multitud estaba allí? Ellos comenzaron a corear, a gritar: crucifícale, crucifícale, que Él muera, y más bien en esta fiesta de la Pascua, dale libertad, o sea, perdona la condena de otro. Porque así como pasa ahora, en ese tiempo habían indultos y en las fiestas se indultaba a alguno que estaba preso. Entonces Roma indultaba a alguien preso para contentar al pueblo. Y el pueblo de Israel estaba clamando y pidiendo que indultaran ¿a quién? A Barrabás, y que crucificaran a Jesús. La mayoría de ellos no lo aceptaba, no lo quería, no lo entendieron. Y por eso aquí Jesús dice: vendrán del oriente, vendrán del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Quiénes? Los que no son israelitas, pero han creído que Jesús es el Señor y se han dejado transformar por Él. Esos irán a la gloria. A los que están vivos, resucitados en la gloria eterna con el Padre. Pero a los que son hijos de Dios, los que son de este pueblo, los que son de este reino, o sea, de Israel, los escogidos, los primeros en recibir el mensaje de salvación, esos, por no haber creído, serán echados fuera. Así que no por ser judío y ser pueblo escogido quiere decir
que ya están salvos e irán a la presencia de Dios al final de sus días, sino los que creen y hacen la voluntad del Señor. Esa es esa parte que quería explicarles. Pero aquí lo que nos debe llamar la atención es la actitud de este soldado centurión romano. Era un romano, no era un judío, no era heredero de la bendición de Abraham, que eran llamados a ser los primeros en recibir las palabras de Jesús, porque Jesús era uno de ellos. Este era un extranjero y era uno que estaba allí trabajando a favor del reino opresor, es decir, de Roma. Pero este hombre había ya escuchado de Jesús, había sido tocado por Jesús. En extranjero tenía más fe que los mismos israelitas. Un extranjero que era un soldado, un hombre duro. Ese hombre estaba dispuesto a interceder por su criado. Así que se acerca a Jesús. No estaba pidiendo por él. Eso nos llama la atención. Un soldado, un centurión, debe haber sido un hombre fuerte, un hombre de carácter, un hombre duro, que había seguramente llegado a ser centurión después de muchos años de batalla y de estar en la milicia. Ese hombre había sido tan tocado por el ministerio de Jesús que él sintió que tenía que ir a pedirle al maestro que sanara a su criado. No estaba pidiendo por él, estaba siendo sensible por la necesidad de alguien. Y esto nos llama la atención. ¿Cómo es posible que alguien que se supone que no debería tener la fe ni el vínculo con el maestro Jesús, que es judío, estaba interesado en alguien más? Y esto nos debe llamar la atención y tocar el corazón, porque a veces nosotros estamos demasiado centrados en nosotros, o estamos quizás demasiado centrados en nuestro hogar, en lo que a nosotros nos toca. ¿Y cuántas veces nosotros queremos ir a Jesús? Queremos presentarnos delante de Él a pedir por otros. ¿No tenía vergüenza? Él era un soldado. ¿Cómo es que un soldado centurión romano iba a pedirle al maestro, a Jesús, al rabí, al predicador, que fuera a su casa y sanara a alguien que estaba allí enfermo? ¡Qué vergüenza! Pero a este hombre, que estaba sintiendo ese amor por su siervo, lo llevó a vencer esa vergüenza. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos que enfrentar esto? ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta hacer algo por alguien que no nos conoce y tenemos vergüenza? Tenemos vergüenza de ser gentiles. A veces tenemos vergüenza hasta de saludar. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado que a veces me he sentido incómodo de no poder saludar, porque estoy sintiendo que en el ambiente donde estoy no me van a responder y no quiero ser rechazado. No quiero que me ridiculicen, no quiero que la gente se voltee a decirme: qué ridículo este tipo, ¿por qué está saludando? Entonces entro a una tienda y saludo, y la gente voltea y me mira como si yo fuera un bicho raro. Increíble. Nos quieren aislar. Pero este hombre estaba rompiendo el hielo. Este hombre quería ser original. Este hombre tenía amor en su corazón y nada lo iba a detener. Él quería ir hasta el final. Él quería ir a Jesús. Aleluya. Aleluya. Su convicción lo llevó a vencer. Y es lo que el Señor quiere, que tú y yo tengamos convicción. ¿Por qué tenemos vergüenza? Vergüenza de ayudar a alguien. Vergüenza de hacer misericordia. Vergüenza de decir la verdad. Vergüenza de servir a alguien que nadie más quiere servir. ¿Por qué lo voy a hacer yo que lo haga otro? Qué vergüenza, me van a mirar, se van a burlar de mí porque soy una persona generosa, porque estoy conmovido, porque quiero hacer misericordia con alguien. Me incomodo, me siento raro, porque estoy haciendo algo bueno. La gente me va a mirar y eso me va a incomodar. Qué feo, yo no quiero pasar por eso. Prefiero ser indiferente, ser duro, no permitirle al Señor que fluya a través de mí por hacer el bien a alguien más. No, yo no me quiero incomodar, no quiero que la gente se dé cuenta de que estoy sensible porque alguien necesita de mí y no lo quiero asumir
porque los que están alrededor se van a burlar y yo no quiero que nadie se burle de mí. Quizás porque tengo una herida de rechazo o baja autoestima y no resisto que alguien me mire mal o no me apruebe y yo me vuelvo a sentir herido, así que mejor no me arriesgo y cierro mi corazón y sigo mi camino. Que otro lo haga. ¡Wow! ¿Y en qué estado entonces está nuestro corazón? ¿Y entonces de qué se trata? ¿Qué es lo que hay dentro de ese territorio llamado corazón que no somos capaces de vivirlo? Entonces, ¿qué te está deteniendo? Porque a este centurión no lo detuvo ni su rango, ni ser romano, ni ser una persona no muy apreciada en Roma porque era el opresor. Pero sin embargo lo pudo vencer. ¿Qué tal convicción la de este centurión? No me importa lo que me digan, todo el mundo sabe que yo soy de parte de Roma y soy un centurión y soy un soldado al servicio del César que cobra los impuestos en este territorio que está bajo el poder de Roma. No me importa. Yo lo único que sé es que quiero llegar a Jesús porque sé que Él tiene el poder de darle vida a quien Él quiere. Quiero llegar hasta Él. Aleluya. Aleluya. Y creo que el Señor nos está hablando hoy. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué nos detenemos? Nuestra vieja condición humana, nuestra deplorable condición caída carnal, muchas veces se interpone entre lo que Dios quiere hacer a través de ti y poder llegar a alguien que está necesitado con nuestro amor y con nuestra palabra amable y con nuestra ayuda. ¿Qué te detiene? Y yo creo que el Señor quiere que seamos conscientes de eso. ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué tengo vergüenza? ¿Por qué tengo pena? Tienes miedo de que te vean débil, que seas vulnerable. Pero este hombre llegó y sorprendió a Jesús. Lo sorprendió. Y el Señor le dijo, yo voy a ir. Yo voy a ir. Pero él tenía conciencia de quién era. No soy digno de que entres en mi casa, Señor. Yo no soy digno. Pero sé una cosa, la autoridad que tú tienes es suficiente. Y es algo que tú y yo necesitamos tener claro en este tiempo. ¿Estás consciente de la autoridad que Él tiene? Porque si tú eres capaz de llegar hasta donde está Jesús, dejando atrás todo lo que te incomoda y todo lo que te afecta, y si eres consciente de la autoridad y el poder que Él tiene, entonces Él va a soltar la palabra, esa palabra que tú y yo estamos necesitando. Él te va a soltar esa palabra aquí dentro. Él te va a hablar a ti para cambiar esa vieja historia en la que estamos, para cerrar ese viejo capítulo de tu historia familiar, para cerrar ese viejo capítulo de tu mente y de tu corazón que todavía no se cierra, pero necesitas creer que si vas hasta donde Él y sacrificas lo que tienes que sacrificar para llegar a su presencia y crees que Él tiene la autoridad, entonces puedes esperar que la palabra retumbe en tu espíritu y cuando tú la recibas, esa palabra hará algo en tu vida, va a causar un efecto que cambie toda tu historia. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Era lo que él necesitaba escuchar. Él tiene la autoridad. Diga conmigo, Jesús tiene la autoridad. Él tiene la relevancia para hablarme. Es algo que a nosotros nos conviene afinar. Diga conmigo, me tengo que afinar. Tengo que tener claro que lo que Jesús habla determina mi vida. Lo que Jesús diga determina mi vida. Hay muchas voces hoy en día y tú y yo estamos muy expuestos a multitud de voces a través de los medios y de las redes. A tu propia voz, a la voz de las circunstancias que nos gritan. Estamos muy conscientes a las voces de nuestro cuerpo y nuestra familia y de lo que acontece a nuestro alrededor. Pero cuán conscientes y necesitados estamos de saber que la voz de Dios es la que cambia las cosas. La voz de Dios, lo que Dios hable, lo que Dios establezca para ti, para mí, es lo que hará la diferencia. Palabra, diga conmigo la palabra. La palabra, lo que Dios diga y me hable, eso es lo que yo tengo que asumir.
Eso fue lo que sorprendió a Jesús y dijo, wow, qué tremenda fe la que tiene este hombre. Ni siquiera quiere que yo vaya. Ni siquiera me quiere llevar para que yo ore delante de su siervo. Él solamente me está pidiendo que yo dé una orden y él sabe que esa orden, esa palabra que yo dé va a causar el efecto para el cual fue dicha. ¡Wow! Eso sorprendió a Jesús. Y a veces tú y yo estamos queriendo que Dios lo haga a nuestro modo. Queremos que Dios cambie algo en nosotros o a nuestro alrededor o con las personas que nos relacionamos y queremos que Dios opere. Pero tú y yo ya tenemos un plan. La tendencia humana. Esperamos que Dios lo haga como nosotros nos hemos imaginado, como tú y yo queremos que acontezca. Así queremos que pase. Y sabes, a veces no sucede así. Y por lo general no va a suceder como tú y yo lo estamos planeando y deseando. Tienes que dejarlo a Él, hacerlo como a Él le place, como Él quiere hacerlo. A veces queremos que acontezca de manera satisfactoria. ¿Para quién? Para nosotros. Estamos queriendo que Dios nos complazca. Queremos que Dios haga las cosas a nuestro modo para que nosotros quedemos satisfechos, sin darle la posibilidad a Él, que es el Señor, de hacerlo como Él tiene diseñado para ti. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo, a qué hora y de qué modo. Lo que Él espera de nosotros es que creamos que Él es suficiente, que lo que Él diga será suficiente. Como Él lo quiere hacer, así acontecerá. Y eso es algo que nosotros necesitamos tomar en cuenta para este tiempo, en lo que tú estás batallando, que tú y yo tengamos esa conciencia. Dile, Señor, quiero tener esa conciencia. Quiero tener esa revelación en mi corazón. Señor, como tú quieras, como tú lo establezcas, como tú lo digas, así acontecerá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Ese poder que está disponible para nosotros cuando tenemos comunión con papá. El centurión tuvo que acercarse a Jesús, tuvo que entablar una relación con Él. No fue un asunto distante, era un asunto personal. El Señor espera que te acerques a Él, que entables una relación real con Él, que te dejes conocer por Él, que lo puedas conocer a Él, para que empieces a valorar lo que Él tiene que decirte. Y tú y yo empecemos a escuchar lo que Él tiene que hablarnos para esta hora. Necesitamos tener claro que lo que Él diga es lo que necesitamos oír para los cambios, para este tiempo en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Dile, Señor, que lo que tú me digas, que lo que tú me hables, Señor, sea lo que yo necesito ahora, asumir ahora, para los cambios que requiere mi vida y mi familia. Es lo que el Señor quiere, iglesia. Dile conmigo, Señor, que tu palabra retumbe en mi corazón, que tu palabra me transforme, Señor, para lo que tienes preparado para mí y mi casa en este tiempo, Señor, en esta hora. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, carta a los Hebreos. Dicen que esta carta la escribió también Pablo, aunque los teólogos no se han puesto del todo de acuerdo, pero casi que la iglesia asume que Pablo es el escritor de la carta a los Hebreos. Capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dígalo conmigo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén y amén. La palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios es lo que yo necesito asumir como mía. Iglesia, si nosotros asumimos lo que Dios ha hablado, a nosotros nos va a ir bien. Dile al que tienes al lado, asume lo que Dios ha hablado y a ti te va a ir bien. Asúmelo.
Asume la palabra de Dios. No es cualquier palabra, no es la palabra de un gurú, de un premio Nobel, no es la palabra del alcalde, ni del abuelo, ni tampoco del hombre exitoso, ni del conferencista, ni del sociólogo, ni el arqueólogo, ni el antropólogo, o alguien más dotado en temas humanos. No, es la palabra que Dios ha establecido para nosotros. Y si tú y yo valoramos lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha establecido, a nosotros nos va a ir bien. Dígalo conmigo: si yo tomo la palabra, si yo vivo esta palabra en el amor de Dios, a mí me va a ir bien. A mi casa le va a ir bien. A mis hijos le va a ir bien. Porque la palabra de Dios da vida. La palabra de Dios es poder. Es poder. Aleluya. Gracias, Señor. Esa palabra nos va a transformar. Diga conmigo: la palabra de Dios me transforma. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice la Escritura, Pablo escribiendo a la iglesia en Roma: no os conforméis a este mundo, no te adaptes, no te amoldes a la tradición, a la cultura de este mundo. Más bien, renuévate, transfórmate en tu entendimiento para que puedas conocer que la voluntad de Dios, el plan de Dios, el diseño de Dios es bueno, agradable y perfecto. La voluntad de Dios para nuestra vida es buena, es agradable y es perfecta. Dios tiene un plan para nosotros, y para que tú y yo conozcamos el plan de Dios tenemos que saber lo que Él ha hablado. Dios ha establecido una palabra, Dios ha hablado para nosotros, y si tú y yo tomamos esa palabra para cada uno de nosotros con interés y con valor, a nosotros nos va a ir bien. Renueva tu entendimiento. Dígalo conmigo: me voy a renovar. Tomando y comiendo la palabra, viviendo lo que Dios ha establecido y ha dicho, yo me voy a renovar. Yo voy a tener una vida renovada y Dios me va a bendecir. Dios me va a favorecer. Dios me va a prosperar, porque yo estoy siguiendo lo que Él ha dicho. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido frustrados? Y yo recuerdo haber sido frustración para mi mamá. Mi mamá, que siempre nos educó con mucha dedicación, porque mi mamá se dedicaba a la casa, no trabajaba. Hoy en día yo sé que muchas madres trabajan, pero mi madre, como quizás la madre de muchos de ustedes, no trabajaba. Así que el trabajo de mi mamá era cuidarnos a nosotros los 5. Y ella nos formaba. Y ella estaba esperanzada en que nosotros diéramos buenos frutos, que fuéramos buenos ciudadanos, gente de bien. Y muchas veces le fallamos a mamá, le fallamos a papá, porque a pesar de que ella nos dio los principios y nos inculcó el temor de Dios y el hacer el bien y vencer lo malo con lo bueno y no corrompernos, nosotros en determinado momento de nuestra vida fallamos. Y trajimos frustración al corazón de nuestros padres. Ellos esperaban unos frutos distintos, esperaban una historia distinta para nosotros, pero fallamos. Fallamos y trajimos frustración al corazón de nuestros padres, porque no hicimos lo correcto y las consecuencias vinieron y nos delatamos. Hicimos lo malo, fuimos injustos, trajimos vergüenza a casa, manchamos el apellido. No hicimos lo correcto a pesar de que fuimos formados en lo correcto, no pudimos contra el mal y pecamos e hicimos lo malo. Dañamos a otros y dañamos a los nuestros. Generamos dolor porque habiendo podido hacer lo bueno, hicimos lo malo. Nos dejamos corromper y preferimos hacerlo a nuestro modo y decepcionamos. Así le hacemos a nuestro Padre del cielo. Cuando Él, que nos ha dado a Jesús y nos ha dado la palabra y nos ha dado su Espíritu para que podamos vivir conforme a su palabra, al orden que Él ha traído para nosotros, nosotros fallamos. Pero allí está la palabra. Allí están las palabras de nuestros padres que nos formaban y nos corregían y nos daban valores y principios para no torcernos, para no dejarnos corromper. ¿Cuántos de nosotros escuchamos todavía
los que tuvimos ese privilegio, las palabras de nuestros padres, alentándonos, corrigiéndonos, para que no nos desviemos del camino del bien, para que no nos torzamos. Todavía en muchos de nosotros esas palabras nos mueven, porque eran dichas con amor, con un propósito, de que no nos endureciéramos, de que no nos convirtiéramos en personas que causen dolor. Y esas palabras están ahí para detenernos aún en muchos de nosotros. ¿Cuánto más las palabras de papá, las palabras del Señor, las palabras de papá Dios a través de Jesús, hablándote, hablándonos? Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que no nos dejemos tentar, que no nos dejemos subyugar, marear, contaminar, entibiar por las cosas de este mundo, envilecernos, endurecernos, metalizarnos, salirnos de su diseño. ¿Cuántas veces no hemos valorado esas palabras? Las menospreciamos porque no estamos conscientes que esas palabras nos van a salvar. Esas palabras que nos corrigen, que nos llaman a enderezarnos, son las palabras de nuestro Padre Celestial, que lo que quiere es preservarnos para que lleguemos al final y no encontremos la muerte antes, o que nos perdamos en el camino y no lleguemos al final donde Él nos está esperando, volver a casa. Y el Señor Jesús les dijo a los discípulos en Mateo 24, verso 31, para ir cerrando: el cielo y la tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que el Señor ha hablado, lo que el Espíritu Santo te habla, lo que tú recibes de Jesús en tu espíritu y en tu corazón, las palabras que Dios ha establecido en la Biblia, en especial las del Nuevo Testamento, que son para ti y para mí, es el legado de Dios para la humanidad. Esas palabras no van a pasar, pero el cielo y la tierra, la creación temporal que existe, va a pasar, pero lo que Dios ha hablado no pasará. Y tú y yo necesitamos tenerlo en nuestro corazón. Voy a valorar lo que Dios ha hablado. Voy a valorar lo que Dios ha establecido. Voy a valorar lo que Dios ha hablado y ha establecido en su palabra para todos los que son hijos de Él. Realmente lo ha hablado para toda la humanidad, no solamente para los judíos, ahora para todos los gentiles, como entienden ellos, todos los que no son descendientes de Abraham, todos, hombres y mujeres de todos los continentes de la tierra, todos los nacidos de mujer han sido diseñados a imagen y semejanza de Dios, y ese mensaje, esa palabra del cielo a través de Jesús es para todos, es para todos, y todos los que la tomen y la valoren llegarán hasta el final. Todos los que tomen y asuman esa palabra como suya y como la guía para sus vidas y sus familias, llegarán al final. Tendrán cómo vivir en victoria, cómo prevalecer ante la tormenta, cómo vencer al enemigo, cómo vencer las turbulencias de este mundo temporal. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la palabra. Este centurión tenía una turbulencia en su casa, tenía una amenaza de muerte en su casa, había sufrimiento en su casa, alguien de los suyos estaba sufriendo. Él solo necesitaba una palabra para que eso se fuera de su casa. Y tú y yo necesitamos una palabra que Dios hable contundente en tu espíritu, para que eso que te está afectando en tu vida, para que eso que está rondando contra tu casa, contra tus hijos, contra tu cuerpo, contra tu integridad, contra tu prosperidad, contra tu paz, se vaya. Este centurión lo tenía muy claro: solo una palabra. Di la palabra, Señor, solamente quiero oír esa palabra y se acabó. Él lo tenía claro, la palabra de Él tiene poder, la palabra de Él, de Jesús, tiene autoridad sobre todas las cosas. Si tú y yo lo tenemos claro, si tú y yo sabemos y creemos y asumimos la palabra de Dios, la palabra que Jesús me dice, la palabra que me revela el Espíritu Santo, es suficiente. Es suficiente. Con esa palabra yo voy a derribar
voy a derribar todos los muros, voy a vencer a mi enemigo, traeré paz sobre mi casa, voy a vencer esa enfermedad, venceré la muerte anticipada. Necesitamos saber, iglesia, que si tú y yo tenemos conexión con esa palabra, vamos a ponernos de pie. Si tú y yo tomamos esa palabra y creemos, vas a poder derribar a tu enemigo. Vas a poder hacer huir la angustia. Vas a tener esa victoria. Vamos a orar ahora. Yo no sé por lo que estás pasando, pero si tienes una batalla, tienes que ir a Jesús. Si tienes una lucha, tienes que ir a Jesús. Y solamente esperar que Él diga la palabra. Y dile como dijo el centurión: Señor, no necesito que lo hagas a mi modo, solamente quiero oír lo que tú tienes que decir. Quiero que digas algo, Señor, y lo que tú me digas, eso voy a hacer. Lo que tú me digas, eso lo voy a asumir como mío. Y sé que esa palabra va a producir un fruto en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Gracias, Padre. Todos orando, todos orando. Todos orando. Dile: Señor, es el tiempo. Es el tiempo en el que yo crea que tienes la autoridad sobre mi vida. Dile: Señor Jesús, tú tienes autoridad sobre mi familia. Tú tienes autoridad, Señor, sobre mi corazón. Jesús, tú tienes autoridad sobre mi vieja historia. Hay alguien que necesita resolver un asunto de su pasado. Y tú dices: ¿cómo será esto? ¿Cómo voy a solucionar algo que es parte de mi historia pasada? Y el Señor te va a sorprender. El Señor te va a sorprender porque Él te dará una palabra. Y con esa palabra que tú recibas y creas, con esa palabra de poder y autoridad, ese asunto histórico familiar se acaba para ti. Se acaba para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien necesita saberlo. Saber: Señor, quiero esa palabra. No sé por lo que estás pasando, pero ven a Jesús en esta hora. Ven y dile: Señor, di la palabra. Di la palabra, Jesús. Yo voy a oír lo que tú tienes que decirme. Y sé que van a pasar las cosas buenas del cielo para mí. Pídelo, pídelo ahora. Créelo, créelo. Este centurión botó la vergüenza, botó el que me dirán, no le interesó nada ni nadie. Él quería oír la palabra de Jesús. Eso era lo suficiente. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor. Háblame, háblame, Señor, hoy. Nos acercamos a ti, Señor. Queremos oírte hablar, Señor. Quiero oírte hablar a ti, Señor. Estoy cansado de tantas voces, aún de la mía propia, Señor. Voces y voces y voces y voces y opiniones y cosas y circunstancias que me gritan. Pero quiero oír tu voz, Señor. Quiero oír tu palabra. Háblame, Señor. Y sé que tu palabra es de autoridad. 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 Y gobierno sobre todo lo mío. Todo lo mío. Todo lo mío se somete a tu voz, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No hay nada que Jesús no haya vencido. No hay nada que el poder de Jesús no haya vencido. Así que hoy es el día, hoy es la hora. Es la hora en que tú te levantas y dices: Señor, háblame, dime la palabra, Señor. Y si ya la tienes, dile: Señor, esta palabra es de poder, esta palabra es de autoridad. Va a someter todo poder de mal contra mi vida, contra mis hijos, contra mi descendencia, contra mi familia. Señor, tu palabra tiene poder. No hay diablo, no hay hechicería, no hay gobierno del mundo que pueda contra la palabra que el Señor me ha dado. Entre rocas, espinos y prados. Tómalo, tómalo. Tómalo hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Atrévete, atrévete como el centurión, familia. Atrévete, varón.
Atrévete, que no te dé vergüenza, que nada te limite. Atrévete a decirle: Jesús, dame la palabra. Háblame, Señor, que yo haré, yo creeré. Entre rocas, espinos y cardos, para el árbol de vida traer, y al huerto volver. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tómalo, tómalo hoy. Tómalo hoy, tómalo hoy, tómalo hoy, tómalo hoy. Tómalo ahí en tu lugar, en tu lugar. Dile: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y Señor, sé que hay una palabra para mí. Sé que hay una dirección del cielo para mí. Para este tiempo, Señor. Para este tiempo. Hay medicina del cielo. Hay puerta abierta. Hay oportunidad del cielo. A través de la palabra de mi Señor. A través de la palabra de mi Señor hay vida, hay vida. Se abrirá puerta, se restaurará. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Árbol de vida traer, y al huerto volver. Cristo, tú Toma esa palabra para tu hogar, para tu matrimonio. Toma esa palabra para tus padres, para tus hijos. Toma la palabra que Dios te da para esa circunstancia económica o física o emocional en la que estás. Dile: Señor, yo sé que tú tienes la última palabra para mí. Yo quiero esa última palabra para mí. Yo te alabaré, te adoraré, mi Señor Jesús, por tu palabra poderosa. Y en aquella misma hora el siervo del centurión fue sanado. Así, Señor, quiero que tu palabra produzca en mí un fruto poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lo tomamos hoy. Tomamos esa palabra, Señor.